Bueno, saludo a todos. Vamos a hacer el ejercicio 170 del álgebra de Baldor que corresponde a la representación gráfica de funciones y relaciones. El primer ejercicio nos piden hallar la ecuación, la gráfica de esta ecuación de aquí. Entonces, yo recomiendo hacer tres pasos. El primero es mirar que esté en términos de y, es decir, que esté a la izquierda y sola y al otro lado todo lo que es x y las variables y los números, ¿no? Las constantes. En este ya está todo en términos de y, entonces voy a proceder a mi segundo paso. Voy a averiguar los ceros de la función. ¿Qué son los ceros de la función? Es decir, ¿en qué valor va a cortar x? Es decir, si yo tengo mi plano cartesiano, x y y, en donde va a cortar x, es decir, para todos los valores en los cuales x es igual a 0. Entonces, donde está x, que es 2x al cuadrado, voy a poner 0 y me va a quedar y igual a 0. Es decir, esta función pasa por el punto 0, 0. Ahora va a mirar los cortes con el eje x, es decir, cuando y es igual a 0. Entonces voy a poner donde y, voy a poner 0 y ahora voy a dividir a los dos lados en 2 y me va a quedar x al cuadrado es igual a 0, es decir, raíz de 0, 0. Entonces tengo el punto también, encontré el mismo, 0, 0. Es decir, esta función únicamente pasa por el punto 0, 0. Ahora, ¿cómo analizo esta función? Bueno, si se dan cuenta, ustedes pueden tomar menos 10 y como se eleva al cuadrado va a quedar menos 10 elevado al cuadrado, va a ser 100, por 2 va a ser 200, va a ser positivo. Y pues todos los valores que tomen positivos va a ser positivo también. ¿Ok? Por otro lado, cuando tomamos un valor muy negativo, por ejemplo menos 1.000.000, pues tengo que elevar ese menos 1.000.000 al cuadrado y multiplicarlo por 2, lo cual va a dar un y positivo muy grande, es decir, va a crecer a medida que x se va haciendo más y más y más negativo. Por otro lado, cuando los valores son grandes, por ejemplo el mismo x pero positivo 1.000.000 elevado al cuadrado por 2 va a dar un número muy grande. Es decir, a medida que x es más grande, y también lo va a hacer. Entonces, ubico mi plano cartesiano, y x. Ubico el punto 0, 0. Yo sé que a la izquierda de aquí, cada vez que me voy alejando más de este punto, que es conocido como el origen, pues va a ser más grande esta función. Y va a pasar lo mismo a la derecha. Cada vez que yo me voy alejando acá del punto de origen, pues va a ser cada vez más grande. Y esta va a tener nuestra forma, la función 2x al cuadrado. La siguiente tenemos esta de aquí. Primero, mirar que está en términos de y. Ya está. Segundo, vamos a mirar los ceros de la función. Va a ser igual. El corte con y va a ser cuando x es igual a 0. Es decir, donde está x reemplazo 0 y me va a quedar y igual a 0. Ahora los cortes con x, es decir, cuando y es igual a 0. Me va a quedar, en lugar de y voy a poner 0, paso este 2 a multiplicar, me queda igual x a la 2 al cuadrado, x a la 2 igual a 0, perdón, y le saco raíz cuadrada a los dos lados y me queda x igual a 0. Es decir, que pasa por el punto 0, 0. Vamos a analizar la función. Otra vez, como en el caso anterior, para todos los valores son positivos. Y valores muy negativos van a ser valores grandes en y. Aunque hay que reconocer que comparado con la anterior no va a crecer de la misma manera porque está dividido en 2. Ahora valores grandes van a ser valores grandes en y. Lo mismo, va a crecer, pero hay que tener en cuenta que siempre va a estar dividido por 2. Entonces en este caso, si yo comparara esta con la anterior, esta de aquí va a ser un poco más estrecha. En este caso va a ser un poco más estrecha la anterior y esta va a ser un poco más acostada porque crece un poco más lento que la anterior. Bueno, tenemos nuestra siguiente función, que en realidad no es una función sino es una relación. Ya vamos a ver por qué no es una función sino es una relación. Tenemos
que primero dejarlo todo en términos de y. Entonces voy a restar a los dos lados x al cuadrado y me va a quedar 25 menos x al cuadrado. Ahora tengo los ceros de la función. Voy a mirar corte con y, es decir, cuando x es igual a 0. Voy a reemplazar x0, me va a dar 0 acá al cuadrado y me va a quedar y al cuadrado igual a 25. Saco raíz a los dos lados y me queda por un lado 5 por 5, 25, pero también menos 5 por menos 5 es 25. Es decir, cuando y es 0, cuando x es 0, y tiene dos valores, 5 y menos 5. Ahora voy a mirar el corte con x, es decir, cuando y es igual a 0. En lugar de y voy a poner aquí 0 y me queda igual a 25 menos x al cuadrado. Sumo a los dos lados x al cuadrado y me queda x al cuadrado igual a 25. Raíz a los dos lados y me queda por un lado x1 igual a 5 y x2 igual a menos 5. ¿Qué análisis podemos hacer de la función? No es una función. ¿Por qué? Porque a un valor de x le corresponde más de un valor. Es decir, es una relación. Porque en este caso x es 0 y y le corresponde el valor 5 y menos 5. Si lo miramos en la gráfica vamos a verlo de la siguiente manera. Cuando x es 0, y tiene los valores de 5 y menos 5. Por otro lado, cuando y es 0, x tiene los valores de 5 y menos 5. Es decir, es una relación, porque a cada punto de x le corresponde más de un valor, o por lo menos a un punto, en este caso a punto 0 le corresponde 5 y menos 5. Siempre que tengamos unos puntos así y todos coincidan, por ejemplo en este caso 5, 5, la distancia desde el centro hasta acá es 5, la distancia de aquí hasta aquí es 5, y así sucesivamente, tenemos un círculo. Va a quedar un círculo y esta va a ser nuestra relación. Nuestro cuarto punto nos dice esta expresión de aquí. Lo primero, voy a mirar que está en términos de y. Entonces voy a restar a los dos lados menos 9x al cuadrado. Me va a quedar 144 menos 9x al cuadrado. Este 16 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y ahora vamos a mirar los ceros de la función. Primero vamos a mirar el corte con y, es decir, cuando x es igual a 0. Entonces me va a quedar 9 por 0 al cuadrado y me queda 144 sobre 16. Saco raíz a los dos lados y me queda por un lado y menos 3 y y 3. ¿Por qué? Raíz cuadrada de 144, 12. Raíz cuadrada de 16, 4. 12 dividido 4, 3. Pero como es una raíz cuadrada, recordemos que para 144 va a ser 12 y menos 12. Y para 16 también va a ser 4 y menos 4. Entonces por eso tenemos estas dos respuestas. Ahora vamos a mirar el corte con x, es decir, cuando y es igual a 0. En esta ecuación de aquí reemplazamos y igual a 0 y me queda esta expresión de aquí. Voy a poner donde está y, voy a poner 0. Paso el 16 a multiplicar y me queda esta expresión de aquí. Posteriormente sumo a los dos lados 9 y me queda 9x al cuadrado igual a 144. Paso el 9, divido a los dos lados. Bueno, acá vamos a adelantar un momento. Y me va a quedar x al cuadrado igual a 16. ¿Por qué? Porque 144 sobre 9 es 16 y raíz cuadrada de 16 va a ser 4 y menos 4. Ahora, vamos a mirar el análisis de la función. Otra vez volvemos a lo mismo, no es una función. En este caso, a un valor de x le corresponde más de un valor en y. Por ejemplo, a 0 le corresponde 3 y menos 3. ¿Ok? Y ahora tenemos menos 4 y 4. En este caso no es un círculo, porque recordemos que un círculo siempre a cada distancia con el centro, su distancia es exactamente la misma. En este caso la distancia de aquí hasta aquí es 4, pero la distancia de aquí hasta aquí es 3. Entonces en este caso no lo llamamos un círculo, sino va a ser una elipse. Bueno,
Ahora vamos con la siguiente función. Primero vamos a mirar que esté en términos de y. Muy bien. Ahora voy a mirar los ceros de la función. El corte con y va a ser cuando x sea igual a 0. Por lo cual donde está x voy a poner 0. Me va a quedar 0 al cuadrado más 1. Me queda que y es 1. Cuando x es 0, y es 1. Ahora miremos el corte con x, es decir, cuando y es igual a 0. Donde está y voy a poner 0, me queda x al cuadrado más 1. Resto a los dos lados menos 1 y me queda x al cuadrado igual a menos 1. Saco raíz a los dos lados y en este caso no lo puedo hacer. ¿Qué números multiplicados me dan menos 1 que sea el mismo? No hay ninguno. Por lo cual a esto lo llamamos una raíz imaginaria. Para nuestro caso simplemente nos dice que que en este caso no tiene corte con el eje, no tiene corte con el eje X, ¿ok? No tiene corte con el eje X, nunca pasa por el eje X, no hay cortes. Ahora vamos a hacer un análisis de la función. También podemos darnos cuenta que en este caso para todos los valores son positivos, ¿cierto? Yo puedo poner acá valores negativos, pero elevados al cuadrado van a dar positivos. Por otro lado, cuando tengo valores muy negativos, van a ser valores grandes en y. Y cuando van a ser valores grandes positivos, pues van a seguir siendo valores grandes en y. Vamos a ubicar nuestros cortes. Van a ser cuando x es 0, y es igual a 1. Cuando está a la izquierda, va a crecer, como habíamos mirado, cada vez que se aleja del origen, se hace más negativo, y se hace más grande. Y por otro lado, cuando aquí se hace más grande positivo, va a ser también más grande en y. Ahora pues vamos a tener esta misma forma anterior. Bueno, vamos con nuestro sexto punto. Mirar que esté en términos de y, es decir, voy a poner acá, voy a sumar a los dos lados x al cuadrado y me queda y igual a 2 más x al cuadrado. Voy a mirar ahora los ceros de la función. Los ceros de la función van a ser corte con y, van a ser cuando x sea igual a 0, es decir, donde está x, donde está x voy a poner 0. Y me va a quedar, en este caso no es más 1, sino más 2. Y me va a quedar y igual a 2. ¿Cuál es el corte con x? Es decir, cuando y es igual a 0. En lugar de y voy a poner 0. Voy a restar a los dos lados menos 2. Y me va a quedar x al cuadrado igual a menos 2. Saco raíz a los dos lados. Y nuevamente, como el ejercicio anterior, me da que no hay cortes con el eje x, porque raíz cuadrada de menos 2 no existe, es una raíz imaginaria. Entonces, en este caso, vamos a hacer el análisis de la función. Todos los valores de estos van a ser positivos. Valores muy negativos van a ser valores grandes en y. Y valores grandes van a ser valores grandes en y. Es decir, cada vez que este se va alejando del origen, que se hace más negativo, la función es más grande. Y lo mismo al lado derecho. Esta curva de aquí va a ser denotada pues por el x al cuadrado. Sabemos que una cosa es el cambio 2 a la 2, 4, pero ya 3 a la 3, 9. Vemos que el cambio es mucho más en y, porque x cambia de 2 a 3, ¿no? 2 a la 2 y 3 a la 2. Y en y va a cambiar 4 y después va a pasar a 9, es decir, cambia en 5. Y así va a pasar, por eso tiene esta forma así. Ahora tenemos esta de acá. Y tenemos la solución. Nuestro séptimo ejercicio nos dice x, y igual a 4. Mirar que esté en términos de y. Es decir, voy a dividir a los dos lados en x y me queda y igual a 4 sobre x. ¿Cuáles son los ceros de la función? Voy a poner el corte con y, es decir, cuando x es igual a 0. Y es igual a 4 sobre 0, lo cual es indefinido, indeterminado, ¿cierto? Yo no puedo encontrar ningún número que multiplicado 0 que me dé 4, por lo cual no existe. Vamos a mirar los cortes con el eje con el eje x. Va a ser 0 igual a 4x. X va a multiplicar a 0 y me queda 0 igual a 4, que es una contradicción, por lo cual tampoco tiene cortes con x. ¿Cómo vamos a analizar la función? Acá tenemos que estar atentos porque no es tan inmediato como el anterior. Vamos a mirar cuando x es muy grande, positivo o negativo.
¿qué va a pasar? Imaginemos que x es un número muy grande. Podemos poner este de aquí. X es igual a 10.000. Por eso, cuando yo divido 4 dividido 10.000 me da 0.00004. Y es muy pequeño. Y si yo pusiera x menos 10.000, pues me daría menos 0.00004. Ahora, ¿qué pasa cuando x es muy pequeño positivo o x es muy pequeño negativo? Pues en el caso de positivo, y es muy grande, por ejemplo aquí. Tenemos x muy pequeño, 0.00001. Ahora, 4 dividido este valor me da 400.000. Por un x muy pequeño me va a dar un y muy grande positivo. Pero si x fuera negativo muy pequeño, es decir, menos 0.0001, pues me da menos 400.000. ¿Eso qué nos indica? Recordemos, cuando x es muy grande, positivo, como el caso de aquí, y es muy pequeño. Cuando x es muy pequeño, positivo, como es el caso de aquí, va a ser y muy grande, positivo. Por otro lado, cuando x es muy pequeño, perdón, muy grande, negativo, menos 10.000, va a ser menos 0.0004, casi 0. Y por otro lado, cuando es menos 0.0001, va a ser menos 400.000, va a ser muy grande, negativo. Bueno, nuestro octavo punto nos dice mirar primero que esté en términos de y. Entonces voy a restar a los dos lados x al cuadrado y me queda este valor de aquí. Ahora voy a mirar los ceros de la función, los cortes con y. Va a ser cuando x es 0. Entonces, donde está x voy a poner 0 y me queda y al cuadrado igual a 36. Saco raíz a los dos lados y me queda y igual a 6 y y2 igual a menos 6. Ahora vamos a mirar los cortes con x, es decir, cuando y es igual a 0. Voy a poner y 0 y me va a quedar 36 menos x cuadrado más x cuadrado. Cancelo los dos y me queda x al cuadrado igual a 36. Es decir, raíz cuadrada a los dos lados va a ser por un lado 6 y por otro lado 6. ¿Ok? Aquí va a ser 6 y 6. 6, 6, menos 6. Ahora miremos el análisis de la función. Primero, no es una función, porque a un valor de x como a x se iguala a 0, le corresponde más de un valor, le corresponde 6 y menos 6. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar, en este caso, va a quedar 6, esto no es un 4, va a ser 6, 6, 6, 6. Y recordemos, cuando tenemos estos 4 puntos que son iguales, simplemente cambia el negativo, quiere decir que es una circunferencia, es un círculo cuyo radio va a ser 6. Recuerden que aquí no es 4 sino 6. ¿Listo? Ahora nos dice la siguiente. X al cuadrado más 2x. Primero tenemos que mirar que es en términos de y. Es decir, ya está. Ahora vamos a mirar los ceros de la función. Va a ser corte con y, es decir, cuando x es igual a 0. Donde está x voy a poner 0, me va a quedar 0 al cuadrado más 2 por 0 y me va a quedar 0, es decir, cuando x es 0, y es 0. Ahora vamos a mirar cuál es el corte con x, es decir, cuando y es igual a 0. Va a quedar 0 igual a x al cuadrado más 2x. Factorizo, me queda x factor x más 2. ¿Cuál es la condición para que dos números sean iguales, la multiplicación sea igual a 0? Basta que x sea 0 o que x más 2 sea igual a 0. Por un lado, x igual a 0 o por otro lado que x más 2 sea igual a 0. Es decir, x tiene que tomar el valor de ¿qué? Vamos a restar a los dos lados menos 2. X tiene que tomar el valor de menos 2. Ahora, ¿cuál es el análisis de la función? Resulta que una parábola tiene esta forma de aquí, ax al cuadrado más bx más c. Por un lado, sabemos que si este valorcito de aquí que acompaña al x al cuadrado es positivo, la parábola abre hacia arriba como esta gráfica de aquí. Por lo cual, en este caso, este que acompaña al x cuadrado es 1, que es positivo, por lo cual abre hacia arriba. Es una parábola. ¿Cómo hallamos el vértice? El vértice es el punto
En este caso, cuando abre hacia arriba es el punto mínimo en X. Entonces va a ser b sobre 2a. Tenemos que nuestra función es x al cuadrado más 2x. ¿Cuál es a? Pues a es el que acompaña a x al cuadrado, es decir, 1. ¿Y cuál va a ser b? b va a ser igual a 2. Me queda menos 2 sobre 2 por 1, menos 2 dividido 2, menos 1. Ese es nuestro valor en x. ¿Cómo averiguo el valor en y? Pues simplemente reemplazo este menos 1 en este valor de aquí y aquí. Entonces me va a quedar menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1, menos 2. Y me queda 1 menos 2, menos 1. Ahora ya podemos armar nuestra función. Sabemos que pasa por el punto 0, 0. Y también sabemos que pasa por el punto menos 2, 0, que es este de aquí. Y sé que su vértice es menos 1 y en y va a ser menos 1. Acá es menos 1. ¿Ok? Menos 1 y en y va a ser menos 1. Bueno, el siguiente problema tenemos este de aquí. Vamos a mirar primero que esté en términos de y. Entonces vamos a ver lo primero que va a ser restar a los dos lados 36x al cuadrado. Resto a los dos lados y me va a quedar 900, acá es un 900, menos 36x al cuadrado sobre 25. Ahora vamos a mirar los ceros de la función. ¿Cuál es el valor de corte con y? Es decir, cuando x es igual a 0. Simplemente acá en lugar de x voy a poner 0 y me va a quedar 900 sobre 25. Saco raíz a los dos lados y me queda 900 sobre 25 es la raíz de 900. Va a ser 30. 30 dividido 5, que es la raíz de 25, me va a dar 6. Como es una raíz cuadrada, va a ser positivo y negativo. Ahora voy a mirar los cortes con x, es decir, cuando y es 0. En lugar de y voy a poner 0, que recuerden que es 900, y va a ser 900 menos 36x al cuadrado, multiplico el 25 con el 0, después voy a sumar a los dos lados 36x al cuadrado, después divido a los dos lados en 36, y aquí ¿qué va a pasar? Va a quedar, recuerden que aquí va a ser 900 sobre 36, ok, va a ser en este caso, ¿cuál es la raíz de 900? La raíz de 900 va a ser 30 y la raíz de 36 va a ser 6, va a ser 30, va a ser en este caso simplemente 30 sobre 6, que va a ser 5. Entonces va a ser en este caso, vamos a tener x al cuadrado de 5 y menos 5, ¿ok? 900 dividido 36 es 25 y me va a quedar la raíz cuadrada de 25, 5 y menos 5. Acá recuerden que es un 900. Ok, entonces ¿cuál es el análisis de la función? Pues vemos que no es una función. ¿Por qué? Es una relación a un valor de x, como en este caso cuando x es 0, le corresponde más de un valor, le corresponden 2. Acá ubicamos los puntos 6, menos 6, menos 5 y 5. Recuerden que cuando son diferentes estos de aquí no es un círculo, sino este valor de aquí es una elipse. Bueno, nuestro siguiente ejercicio vamos a mirar que está en términos de y. Voy a restar a los dos lados x al cuadrado. Me queda y al cuadrado igual a 49 menos x al cuadrado y voy a mirar los ceros de la función. ¿Cuál es el corte con y? Es decir, cuando x es 0. Ahora me queda la raíz de 49, me queda 7 y menos 7. Ahora voy a mirar los corte con x, es decir, cuando y es 0. Me va a quedar 49 menos x al cuadrado, suma a los dos lados x al cuadrado y me queda raíz de 49. Va a ser 7 o menos 7. Entonces, ¿cuál es el primer análisis de la función? Pues que no es una función. Porque un valor de x, como este lado, cuando x es 0, le corresponden 2, x1 y y1 y y2. Entonces no es una función, es una relación. Ahora vamos a ubicar los puntos de corte 7 menos 7.
Cuando los 4 coinciden, en este caso lo podemos ver que es una circunferencia con radio 7 y tenemos nuestra función. Bueno, nuestro siguiente ejercicio vamos a mirar primero que esté en términos de y. Él lo está. Después vamos a mirar los ceros de la función. Va a ser el corte con y cuando x es igual a 0. Es decir, va a ser y igual a 0. Ahora voy a mirar los cortes con x, es decir, cuando y es igual a 0. Factorizo, me queda x, factor de x menos 3. ¿Cuándo va a ser 0 esto? Cuando x sea 0, cuando x menos 3 sea 0. Entonces ya tengo el primero x igual a 0 y el otro x menos 3 igual a 0, suma a los dos lados 3 y me queda x igual a 3. Ahora procedemos al análisis de la función. ¿Cómo yo analizo esta función? Yo me doy cuenta que este tiene una forma de una parábola. La forma de la parábola es esta de aquí. Cuando a es mayor a 0, como en este caso, ¿cuál es el valor que acompaña a x al cuadrado para nuestro ejemplo? 1. Por lo cual abre hacia arriba, como esta forma de aquí. Ahora es una parábola. ¿Cuál va a ser el vértice? El vértice es este punto mínimo para este caso de aquí, el punto más pequeño. Entonces, ¿cuál va a ser A? Pues A va a ser el que acompaña acá, va a ser 1. ¿Y cuál va a ser B? Va a ser menos 3. Entonces, menos B, que es menos 3 sobre 2 por A, que es 1. Me queda menos por menos más 3 medios. Ahora para mirar, ya tengo el valor en x, ahora debo averiguar cuánto es en y. Por lo cual en la función que es esta de aquí, en lugar de x, voy a poner el valor del vértice, que es 3 medios. Me va a quedar 9 cuartos más menos 3 por menos 3, 9 medios. Mínimo con múltiplo va a ser 4, porque valor tengo que multiplicar a 2 para que me dé 4 por 2, es decir, 9 por 2, 18. 9 menos 18 menos 9 cuartos. Ubico mi plano cartesiano y voy a ubicar mis puntos. ¿Cuál tengo? Tengo el primer punto que es 0, 0, ¿no? Que fue el que me dieron acá. Tengo el otro que es 0 cuando y es 0, es decir, cuando y no vale nada, estamos sobre esta recta, x es 3. Ya tengo los dos de aquí. El vértice va a ser 3 medios, que va a ser este punto de aquí, y en y va a ser menos 9 cuartos. Nuestro siguiente punto tenemos este valor de aquí. Lo primero que vamos a hacer es mirar que esté en términos de y. Entonces voy a dividir a los dos lados en x y me queda y igual a 6 sobre x. Vamos a mirar ahora los ceros de la función, es decir, el corte con y cuando x es 0. 6 dividido 0 da indeterminado, no hay ningún valor por el cual yo multiplico a 0 y me da 6. Entonces determino que no hay cortes con y. Vamos a mirar ahora los cortes con x, es decir, cuando y es igual a 0. 0 es igual a 6 sobre x. X pasa a multiplicar, me queda 0 igual a 6. Lo cual también es una contradicción. De esta manera no hay cortes con x. ¿Cuál es el análisis de la función? Fíjense que cuando x es muy grande, como es este caso, y va a ser extremadamente pequeño. Y por otro lado, cuando x es muy grande pero negativo, menos 10.000, y va a ser muy pequeño pero negativo. Por otro lado, cuando x es muy pequeño, positivo, y va a ser muy grande. Y cuando x es muy pequeño negativo, y va a ser muy grande pero negativo. Por ejemplo, 6 sobre 0.0001 va a ser extremadamente grande en y. Pero si es negativo, menos 0.001 va a ser extremadamente negativo, va a ser menos 600.000. De esta manera, recordemos, cuando x es muy grande, como es el caso de aquí, y es extremadamente pequeño. Una vez nos acercamos acá, cuando x es extremadamente pequeño pero positivo, y va a ser muy grande. Por otro lado, cuando x es muy pequeño, o en este caso podemos definir como muy grande negativo, pues y va a ser extremadamente pequeño pero negativo. Y cuando x es muy pequeño pero negativo, y va a ser extremadamente grande pero negativo. Bueno, nuestro último ejercicio tenemos este de aquí. Vamos a mirar primero que esté en términos de y, ya lo tenemos. Y vamos a averiguar los ceros de la función. Los ceros de la función va a ser el corte con x cuando x es 0. Donde está x voy a reemplazar el 0 y posteriormente va a quedar 0. 0 al cuadrado sobre 2, 0 más 0, 0.
Vamos a mirar el corte con X, es decir, cuando Y es igual a 0. Va a quedar Y es este valor de aquí, va a quedar 0 igual a X a la 2 sobre 2 más X. Voy a factorizar, me queda este valor de aquí. ¿Cómo voy a hacer para que me dé 0? Pues tiene que ser X igual a 0 o X sobre 2 más 1 igual a 0. Basta que uno de los dos sea. Entonces me va a quedar X igual a 0 y X sobre 2 más 1 igual a 0. Resto a los dos lados menos 1 y me va a quedar menos 1. Por 2, que está dividiendo, me va a quedar X igual a menos 2. Ahora, ¿cuál es el análisis de la función? Si se dan cuenta, esta función tiene una forma de parábola, ax cuadrado más bx más c. ¿Cuánto va a ser a? Va a ser un medio, es decir, positivo. Va a abrir hacia arriba como esta de acá. Ahora, es una parábola. ¿Cuál va a ser el vértice? El vértice en una parábola que abre hacia arriba, pues va a ser su punto mínimo. Va a ser de este de aquí, a ¿cuánto va a ser? Un medio. Y b va a ser menos 3. Entonces, me va a quedar, perdón, aquí no va a ser menos 3, sino va a ser acá más x, ¿ok? Más x, entonces b va a ser 1. Entonces me va a quedar menos, b que es 1, lo vemos acá, b es 1, este acá está mal, acá es más x, sobre 2 por a es 1 medio. 2 con 2 se cancela, me queda menos 1 sobre 1 menos 1. Ya tengo el valor en x, ahora deseo averiguarlo en y. Me va a quedar menos 1 al cuadrado sobre 2 más 1. ¿Ok? Entonces va a ser 1 al cuadrado, 1 medio, más, más 1, pero en este caso va a ser x es igual a menos 1. Entonces va a ser menos 1, reemplazamos x, va a ser menos 1. Entonces me queda un medio menos 1. Este hago mínimo como múltiplo, me queda 2 por 1, 2. 1 menos 2 va a ser menos 1, 1 medio. Entonces cuando x es menos 1, y es igual a menos 1 medio. Ya con esta información podemos graficar. Ya tenemos estos puntos. Cuando y es 0, pasa por el punto 0 y por el punto menos 2. Y su vértice va a ser menos 1 medio. Perdón, acá va a ser menos 1. Acá no es menos 1 medio, sino menos 1. Y aquí sí va a ser menos 1 medio. Les recuerdo que va a ser menos 1, que es este valor de aquí. Y bueno, hemos terminado los ejercicios 170 del álgebra de Baldor. Espero que les haya servido y les recomiendo que visiten mi página donde podrán ver más ejercicios y podrán tener un contacto para enviarme más ejercicios. Bueno, que estén muy bien y muchos éxitos con las matemáticas. Hasta el próximo video.